Nuevamente aquí con ustedes en Infiltrados. Hoy vamos a hablar de José. No cuentes tus sueños. Y eso le pasó a José, José el de la Biblia. Ese muchacho sano, un muchacho que honraba a su papá, que siempre estaba él mismo pendiente de cómo ayudar a su papá en todo lo que competía del hogar y de todo lo que era de la familia. Jacob tuvo su padre otros hijos con las concubinas, con la mujer que lo obligaron a casarse, pero realmente José era el hijo de su corazón, era el hijo del amor de él, porque era el hijo de la mujer que Jacob amaba. Pero ¿qué pasa? José estaba pendiente de todo. ¿Qué sucedía con sus hermanos? ¿Qué hacían sus hermanos? ¿Cómo trabajaban sus hermanos? Y todas las cosas incorrectas que hacían sus hermanos, José se lo decía a su papá. Pero ¿qué pasó ahí en esta historia? José le informaba al papá de la mala fama de sus hermanos, de sus malos procederes, porque él cuidaba el honor, el buen nombre de su padre. Pero sus hermanos lo odiaban. Dice la palabra del Señor en Génesis 37 que los hermanos odiaban a José. Pero José, en su inocencia, nunca entendió de las actitudes de los hermanos hacia él, el odio que ellos emanaban hacia él. Un día ellos se van a apacentar las ovejas y Jacob le dice: ves a mirar qué están haciendo tus hermanos. Pero antes de eso, Jacob, del gran amor hacia su hijo, un hijo especial que se guardaba en santidad, un muchacho que para él era el guardarse, el honrar a su papá, el guardar su pureza. Eso molestaba a los hermanos. Y Jacob, amando tanto a su hijo, le hace una túnica de colores. Bueno, según otros estudios que estuve escudriñando, dicen que le hizo un vestido de mangas largas, que significaba el ser el puro en todas las áreas de su vida. Pero en nuestra Biblia, la que leemos constantemente, habla de la túnica de colores, que significan muchas cosas, los dones, los talentos, todos esos regalos que Dios le da a una persona. Y se va José a ver qué están haciendo sus hermanos, y ellos cómo traman en matarlo, cómo traman en hacerle el daño. Ellos no pensaban sino en cómo José era ese hijo amado por su padre y que Jacob no les daba a ellos lo que le daba a José. Al final, bendito Dios, ¿qué pasa aquí? Antes de que todo esto sucediera, José empieza a soñar y él empieza a compartir los sueños. Él empieza a decirle a sus hermanos y a sus padres estos sueños que él comienza a tener. Pero él no entendía los sueños. No entendía, y eso iba enardeciendo más el corazón de los hermanos hacia él. Jacob inclusive llegó a molestarse, pero ellos, los hermanos y Jacob, sí entendieron lo que iba a acontecer en la vida de José. José en ese momento, en su inocencia, no entendía el propósito de estos sueños. Entonces ahí el odio hacia él, de los hermanos hacia él, cada vez era más continuo. Y se da esta oportunidad. Pero José no entendía estos propósitos que Dios tenía en su vida. Y más adelante vemos cómo José es vendido, cómo José es preservado su vida. José es tipo y sombra de Cristo, que eso más adelante se hará otro estudio donde vamos a ver cómo José también representa a Cristo en unas áreas. Y vemos cómo este muchacho es vendido
pero la mano de Dios estaba con él porque su corazón era puro, su corazón era íntegro delante del Señor. Y cómo Dios lo empieza a trabajar y a trabajar en todas las áreas de su vida. Vemos a un José que va a ser esclavo y todo lo hace con excelencia. Y mientras yo leía todo esto, nunca vi a un José que estuviera quejándose, nunca vi a un José, ¿por qué me pasa esto a mí? Él donde llegaba, él veía la oportunidad de hacer todo con excelencia, así como lo hacía en su casa. Y empieza Potifar, que lo compra, a ver prosperidad en su casa, porque la mano de Dios estaba con José. Pero ahí viene otro problema. La mujer de Potifar le pone el ojo a José, porque él era un muchacho hermoso, era un muchacho que llamaba la atención. Y ella empieza en su cabeza a imaginarse muchas cosas y a mirar a ver cómo hacía que él se acostara con ella. En ese trasegar, ella urde cómo quedarse sola con él. Y lo logró. Logró quedarse sola, pero no logró el objetivo de que él perdiera esa santidad que tanto él había cuidado desde siempre. Porque desde niño él aprendió a decir que no, a decirle no a las tentaciones, a decirle no a todo aquello que no agradaba a Dios y tampoco a su padre. Entonces ella tenía un carácter que venía siendo formado. En nuestras vidas vamos a encontrar muchas cosas que nos van a querer apartar, muchas cosas que nos van a hacer caer, pero ahí es donde el carácter tiene que salir. Y aquí vemos cómo José empieza a pararse firme, y dice la palabra que él salió hasta desnudo y ella se quedó con su túnica. Pero algo, voy a ir un poquito hacia atrás. En la túnica de colores, que simbolizaba tantas cosas, vemos cómo esta túnica fue revuelta, fue manchada de sangre, fue enlodada, porque me imagino que para hacer ese proceso y decirle a Jacob que José había sido devorado por unos animales salvajes, la túnica tuvo que haber sido totalmente enlodada, llena de sangre y todo. En esos dones y en esos talentos y todo esto tan hermoso que Dios nos da, ¿cuántas veces nos han querido o han querido enlodar ese don, ese talento? Pero tu integridad y tu carácter es lo que te va a sostener. Y vemos entonces cómo José más adelante sigue y llega a una cárcel. Y él todavía no estaba entendiendo los sueños que él llegó a tener, donde esos sueños, la luna, el sol, las estrellas se inclinaban ante él. Y él va y sigue avanzando en esos propósitos que Dios tenía en él. Llega a una cárcel siendo inocente. ¿Cuántas veces personas en inocencia están siendo trabajadas y no entienden? Pero cuando nosotros inclinamos ese corazón a Dios, decimos, no entiendo qué está pasando en mi vida, pero lo único que sé es que Dios está en este asunto y sé que de todo esto Él me va a sacar. Pero cuando Él nos permite todo ese proceso es porque Él tiene un propósito grande en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y llega José a esa cárcel y sigue allá trabajando, mirando con diligencia cómo puedo ayudar, aquí hay muchas necesidades, miro por allí, miro por acá, y sigue José. Y allá vuelve otra vez los sueños. Pero ya ahora José empieza a entender cada sueño. Ya hay revelación y ya él puede dar interpretación de sueños. Ya empezó a otros niveles. A veces buscamos personas que cuando tenemos un sueño grande
no lo entienden y te van a querer apagar los sueños. Otras veces vamos a encontrar personas que entiendan el sueño y te van a ayudar. En este caso, con José, con sus hermanos, le quisieron apagar los sueños, pero los sueños estaban ahí y seguían los sueños. Y viene esa interpretación, pero pasó todo lo que tenía que pasar en la cárcel y se olvidaron de José, porque tenía que seguir el Señor trabajando posiblemente áreas ahí en José. Un muchacho honesto, un muchacho íntegro, donde la mano donde él tocaba, todo era bendecido, prosperado, porque él era santo, santo. En la palabra del Señor nos habla que 2 eran los que guardaban esa santidad, en esa forma tan grande, como José, así como el profeta Daniel. Y entonces vemos cómo José empieza a dar esa cantidad de sueños, a hacer tantas cosas, que se cumple la palabra. Llegó a palacio, llegó a ser el segundo, el hombre que evitó que la nación y el mundo en ese momento conocido no fuera extinguido. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, Dios le dio estrategias para llegar donde llegó. Ahora el punto es, cuidado a quién le cuentas tus sueños, cuidado a quién vas, donde personas que no tienen visión y te van a hacer en ese momento caer esas visiones, esa visión que Dios te da, y que de pronto tienes proyectos, que de pronto tienes ambiciones grandes, pero esas ambiciones bien establecidas, y van a llegar personas que te pueden empujar para bien o aquellos que te van a trancar para que no avances. Vas a encontrar a aquellos en el camino, eso no se puede, eso no es fácil. Huye de esas personas, huye de aquellos que son matadores de sueños. Tengo una pastora que yo amo mucho y me decía, siempre cuéntale tus cosas a una persona que tenga un nivel espiritual superior al tuyo, porque ella tiene la visión más definida, esa visión que viene de Dios. Y José, en su momento, contó sus sueños a quienes no debían. Se levanta la envidia, aún en tu propia familia. ¿Cuántas veces tienes un sueño? Estás siendo bendecido, estás siendo prosperado, estás caminando en victoria. Y aún en tu propia familia, tus hermanos o tus padres, tus hijos, alguien, vecinos, amigos o alguien, empiezan con la envidia y empiezan a anhelar lo que tú tienes o comienzan a poner trabas para que no sigas avanzando. Entonces ten mucho cuidado a quién le cuentas tus sueños, porque ahí o serás bendecido o serás trancado en los propósitos que Dios tiene en tu vida. Te bendigo y que la paz del Señor esté siempre en tu vida.